Buenos días. Bueno, en primer lugar, sumarme a los agradecimientos a Cristina y a Javier por permitirme participar un año más en este curso tan interesante. Os hablaré de osteoporosis, intentaremos resolver estas dos cuestiones, a quién y con qué tratar. Este es el guión que seguiré a lo largo de la charla. Y bueno, y en esta primera diapositiva no os voy a contar nada que no sepáis, puesto que es conocido por todos que la osteoporosis es un problema de salud pública, es un problema sanitario que tiene importantes repercusiones socioeconómicas y que además esto va en aumento debido al envejecimiento de la población. También sabéis, bueno, la definición de la osteoporosis, que es un trastorno esquelético sistémico que se caracteriza por una pérdida de masa ósea con un deterioro de la microarquitectura, que esto conduce a un incremento de la fragilidad ósea y como consecuencia un aumento de la susceptibilidad de las fracturas. Esta resistencia ósea, por tanto, se sustenta tanto en la cantidad de hueso, en la densidad del hueso, como en la calidad del hueso. Como veremos más adelante, los principales factores de riesgo de las fracturas son la edad y el riesgo de caídas. Y como veis en esta diapositiva, pues, la evolución de la población va vertiginosamente acercándose a un envejecimiento, a un aumento de la población de más de 65 años. De esta manera, si bien actualmente representa un 17% de la población, se espera, o la tendencia es que en 2050 hasta un 30% de la población sea mayor de 65 años, con casi 13 millones de individuos y de los cuales 4 millones serán mayores de 80 años. Esto es otra forma de ver la situación, la pirámide que cada vez se invierte más. Como veis, bueno, pues ahora más o menos sería el color naranja, que hay una amplia población de más de 65 años, pero en el 2066 se espera, bueno, pues que esta población incremente de forma muy importante. Bueno, una vez intentado dimensionar el problema, vamos a intentar resolver la primera pregunta. ¿A quién tratar? Pues bien, no existe un consenso internacional que defina qué población es susceptible de tratamiento o en qué población hay que iniciar el tratamiento. Sí que se acepta de forma universal el criterio, digamos, densitométrico cuando el T-score es inferior a menos 2,5, o bien utilizar el criterio clínico, es decir, cuando hay presencia de fracturas. Esto sería la prevención primaria y secundaria respectivamente, y bueno, y desde la aparición de las herramientas de cálculo de riesgo de fractura, pues también podemos utilizar este tipo de herramientas. Lo que sí que está claro y lo que sí que hay consenso es que actualmente no se utiliza solamente la densitometría para establecer el inicio del tratamiento, sino que hay que tener muy en cuenta los diferentes factores de riesgo clínicos. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Pues bueno, los tenemos los que no son modificables y los que sí que son modificables. Uno de los más importantes, como ya hemos dicho, es la edad, el sexo, el estado posmenopáusico, el hipogonadismo, diferentes patologías que también se asocian a mayor riesgo de osteoporosis, y luego tenemos otros factores como es el bajo índice de masa corporal, el sedentarismo, el consumo de tóxicos como el tabaco y el alcohol, o el consumo de diferentes fármacos, como son los corticoides, los inhibidores de la aromatasa, etc. De esta manera, con las escalas de riesgo de las que disponemos, vemos que hay una constante, que son la edad y el peso y el antecedente de fracturas, que se utilizan prácticamente todas las escalas. Y en cuanto a la respuesta de a quién tratar, pues tenemos varias, puesto que no tenemos un consenso, las diferentes sociedades dedicadas más bien al metabolismo óseo o a la reumatología, pues bueno, sus comités de expertos han intentado establecer unos consensos. De esta manera, la SEIOM, la Sociedad Española de Investigación y Metabolismo Óseo, nos propone, pues, tratar a aquellas pacientes posmenopáusicas que han sido diagnosticadas o bien por un criterio clínico, es decir, porque han tenido fracturas previamente, o bien por criterios densitométricos, porque tienen un T-score inferior a menos 2,5 en cualquiera de las localizaciones que conocemos.
Además, la SEIOM también propone tratar a aquellas pacientes que, sin cumplir estos criterios de osteoporosis, estén en rango de osteopenia o baja masa ósea si los pacientes están tomando corticoides o bien si los pacientes presentan varios factores de riesgo. Estoy tapando mucho, perdón. Ya es que por aquí me da miedo y por allí. Mira, me voy a poner aquí. En cuanto a la SER, la Sociedad Española de Reumatología también nos hace una propuesta de a qué pacientes iniciar tratamiento farmacológico. Como veréis, bueno, son bastante similares. En primer lugar, propone a aquellos pacientes con más de 50 años que han presentado una fractura, o bien fractura vertebral o por fragilidad vertebral o de cadera, a todas esas pacientes habría que tratarlas, y en aquellas pacientes que presentan otro tipo de fracturas y tienen más de 50 años, dependerá de la densidad mineral ósea, cuando el T-score esté por debajo de -1. Además, propone tratar a todas aquellas pacientes que tengan un T-score inferior a -2.5, en estas pacientes considerando el resto de factores de riesgo, en aquellos pacientes que cumplan el criterio de riesgo calculado por el FRAX. Y después hace mención a diferentes fármacos. En aquellas pacientes con tratamiento con inhibidores de la aromatasa, con inhibidores de la aromatasa, si además tienen un T-score inferior a -2, o bien si tienen un T-score inferior a -1.5, si además tienen un factor de riesgo adicional. En aquellos varones que estén en tratamiento con deprivación androgénica, cuando tengan un T-score inferior a -2.5, y en el caso de los corticoides, aunque luego hay otra diapositiva específica para ellos, comentar que recomiendan tratar a todos los pacientes, independientemente de la edad y de la densitometría, cuando estén tomando dosis de corticoides superiores a 30 miligramos día, o en aquellos casos de pacientes posmenopáusicas o varones de más de 50 años, cuando la dosis sea superior a 5 miligramos y el índice T de -1.5. En cuanto a las indicaciones de realizar una densitometría, pues como comentábamos con las indicaciones de tratamiento, tampoco hay un consenso internacional ni está del todo establecido. Las guías internacionales, sobre todo americanas, recomiendan realizar una densitometría a población de más de 65 años en caso de las mujeres y más de 70 años en caso de los varones. En Europa no se sigue esta recomendación únicamente por el criterio de la edad, sino que recomiendan que tengamos en cuenta diferentes factores de riesgo, diferentes situaciones en las que aumenta el riesgo de fracturas, como pueden ser el hecho de tener antecedentes de fractura por fragilidad, presentar más de 2 factores de riesgo, el tener un índice de FRAX superior al 5%, aquellos pacientes con diferentes fármacos osteopenizantes o que tengan alguna patología relacionada con una patología osteopenizante. En cuanto a los corticoides, como comentábamos, puesto que son la principal causa de osteoporosis secundaria, hay que tener más claro en qué pacientes realizar una densitometría y en qué pacientes iniciar tratamiento. Pues bien, la SEIOM recomienda realizar una densitometría en aquellos pacientes que tengan menos de 40, que estén tomando corticoides, en aquellos pacientes jóvenes si además presentan un factor de riesgo, y en todos los pacientes con más de 40 años realizar la densitometría. ¿Y en qué pacientes iniciar tratamiento? Pues bueno, como comentábamos, en aquellos que van a recibir los corticoides se espera que más de 3 meses, en el caso de la dosis de 30 miligramos en todos los pacientes, y en el caso de mujeres posmenopáusicas o varones de más de 50 años, cuando la dosis va a ser superior a 5 miligramos y además o bien tienen una fractura previa o bien tienen un T-score inferior a -1.5. Y en el caso de pacientes jóvenes se recomienda dar tratamiento antiosteoporótico en aquellos que van a recibir dosis superiores a 7,5 miligramos o bien cuando tienen una densidad mineral ósea muy baja, definida por un Z-score, como sabéis en población joven utilizamos el Z, inferior a -3. En cuanto a los factores de riesgo, los principales factores de riesgo de fracturas, como ya hemos anticipado anteriormente, el principal de todos es la edad. Otro de los factores que por eso lo utilizamos a la hora del diagnóstico y del tratamiento es la densidad mineral ósea. Una baja masa ósea nos va a predecir un mayor riesgo de fractura.
Otro factor de riesgo muy importante para predecir fracturas es el antecedente, la presencia de fracturas previas y el sexo femenino. Además, también disponemos de factores de riesgo que son independientes de la masa ósea, como son los antecedentes de fractura por fragilidad en familiares de primer grado, como son el consumo de tabaco y de alcohol. Además, tenemos otros factores de riesgo de caídas que no olvidemos que también son igualmente importantes, puesto que la mayoría de las fracturas se producen tras una caída, como son la inestabilidad postural, la presencia de varias fracturas en el año previo, la incapacidad para levantarse de la silla, la pérdida de capacidad visual. Todos estos son factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos un tratamiento. Y bueno, son muy importantes estos factores de riesgo independientes de la densidad mineral ósea porque tienen un efecto sinérgico sobre el riesgo de fracturas. Además, se ha visto, se ha demostrado que aquellas mujeres con más de 5 factores de riesgo y una baja masa ósea tienen hasta 12 veces más riesgo de presentar una fractura que aquellas pacientes con una densidad mineral ósea normal y sin factores de riesgo. Y una vez ya hemos decidido que el paciente requiere un tratamiento porque queremos reducir el riesgo de fractura, se nos va a plantear la segunda cuestión: ¿qué tratamiento vamos a elegir? A la hora de elegir un tratamiento, pues tenemos que tener en cuenta diferentes factores, como pueden ser la eficacia y la seguridad de los fármacos, su coste-efectividad, la presencia, el antecedente de una fractura previa, qué tipo de fractura ha tenido, si ha recibido previamente un tratamiento, si tenía una buena adherencia al tratamiento, la edad del paciente, si es un paciente polimedicado, si además tiene alguna limitación para su administración vía oral. Todos estos factores son importantes a la hora de seleccionar el tratamiento y sobre todo es importante no olvidarnos de cuál es el objetivo final del tratamiento y es la reducción del riesgo de fracturas. Estos son los diferentes fármacos de los que disponemos actualmente y cuáles son las evidencias que han demostrado en la prevención de riesgo de fracturas vertebrales, de fracturas no vertebrales y de fracturas de cadera. Como sabéis, estos diferentes fármacos van a actuar a diferentes niveles en lo que sería el remodelado óseo, el ciclo del remodelado óseo. Algunos de ellos son antirresortivos, actuarían más bien sobre los osteoclastos y disponemos de un osteoformador que actuará más bien a nivel del osteoblasto. En primer lugar, suplementos de calcio y vitamina D. Como sabéis, el déficit de vitamina D se relaciona con un aumento de la resorción ósea, puesto que disminuye tanto la absorción intestinal como aumenta la excreción renal de calcio. Además, se sabe que el déficit de vitamina D es un factor predictor de caídas y de fracturas, un factor independiente, puesto que tiene un efecto sobre el músculo. Actualmente se recomiendan unos suplementos de calcio y de vitamina D de 1.200 miligramos más entre 800 unidades internacionales al día. Y además, ¿por qué va a ser muy importante el uso de estos suplementos? Pues porque en la mayoría de estudios que demuestran la eficacia de los fármacos antiosteoporóticos se han realizado siempre asociados a los suplementos de calcio y vitamina D. Su eficacia se demuestra siempre en combinación y además disponemos de varios estudios en los que se demuestra que las pacientes con déficit de vitamina D tienen peor respuesta a los bifosfonatos. Por todo ello es importante que tengamos en cuenta estos suplementos. En segundo lugar, los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, disponemos de dos, de raloxifeno y de pacedoxifeno, y los dos han demostrado tanto un efecto positivo sobre la masa ósea como una disminución de los marcadores de modelado óseo y han demostrado reducción del riesgo de fracturas vertebrales. En cuanto a los bifosfonatos, como comentábamos, son antirresortivos, por lo tanto van a actuar a nivel del osteoclasto. Son fármacos que tienen mucha afinidad por el hueso y lo que hacen es disminuir la actividad del osteoclasto, disminuyendo la resorción ósea. Tenemos otro antirresortivo potente, que es el denosumab, cuyo mecanismo de acción es un poco diferente. Ya no actúan directamente sobre el osteoclasto, sino que más bien actúan sobre el Rankele. El sistema OPG-Rankele es un sistema que lo que hace es regular el remodelado óseo. Disminuye la resorción, puesto que se une es un anticuerpo que se une al Rankele de forma que impide la diferenciación de los preosteoclastos a osteoclastos
de forma que finalmente inhibe la formación, la función y la supervivencia de los osteoclastos y lo hace de una forma rápida e irreversible. No os he puesto datos de ningún estudio pivotal ni de ningún estudio de eficacia de los diferentes antirresortivos, puesto que ya la mayoría habéis oído hablar de ellos. Simplemente os traigo los datos de este metaanálisis, que me parece interesante, puesto que habla de pacientes de edad más avanzada. Es un metaanálisis en el que demuestra que la eficacia de los antirresortivos es superior incluso en los pacientes de más edad y en los pacientes en los que la duración del tratamiento es más prolongada. Nos viene a decir que nunca es tarde para tratar la osteoporosis. En cuanto al fármaco osteoformador del que hablábamos, como veis, ya no actúa a nivel del osteoclasto, sino que actúa a nivel del osteoblasto, en la formación de hueso, a nivel de la célula osteoformadora. Es un fármaco que ha demostrado aumentar la densidad mineral ósea, sobre todo a nivel de columna lumbar y de cuello de fémur, que reduce el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales y que aumenta los marcadores de remodelado óseo. Además, tiene una propiedad y es que es capaz de reducir la sintomatología en aquellos pacientes con fracturas vertebrales. En cuanto a los fármacos que nos vienen y que parece que sí que están a la vuelta de la esquina, sería el anticuerpo antiesclerostina. La esclerostina sería, digamos, el inhibidor natural de la formación ósea, el que regula que no se forme demasiado hueso. Por lo tanto, si inhibimos a la esclerostina, conseguiríamos una mayor formación de hueso. Y este será este anticuerpo monoclonal contra la esclerostina será una opción terapéutica que tendremos, esperamos que pronto, en el arsenal terapéutico de la osteoporosis. Vale, simplemente ya sabemos cuáles son los fármacos de los que disponemos. ¿Cómo utilizar estos fármacos? Pues la SEIOM nos va a proponer un algoritmo de tratamiento que nos va a proponer 3 escenarios terapéuticos. Pacientes de alto riesgo de fractura, bajo riesgo de fractura y pacientes intermedios, que van a ser la mayoría. ¿Qué hacer con los pacientes de elevado riesgo de fractura porque ya tienen fracturas previas? En estos pacientes de elevado riesgo de fractura nos va a proponer iniciar tratamiento con teriparatida, que es el osteoformador. ¿Qué hacer en aquellos pacientes con bajo riesgo de fractura? Puesto que el riesgo de fractura va a ser bajo y van a ser pacientes más jóvenes, nos propone iniciar el tratamiento con un SERM. Y en todos los pacientes intermedios, iniciar el tratamiento o bien con un antirresortivo oral o con un antirresortivo endovenoso. La selección de este antirresortivo, la vía oral o endovenosa, depende de las características de las pacientes, y en cuanto cuando el parenteral, decidir entre el zoledronato y el denosumab, va a depender tanto de las características de las pacientes, si tienen problemas de función renal, un filtrado inferior a 30 que contraindicaría el zoledronato, y de la disponibilidad que tengamos de un hospital de día para administrarlo de forma endovenosa. Como segunda elección nos proponen que utilicemos el ivandronato y los SERMs y bueno, simplemente 2 pinceladas sobre el tratamiento secuencial, puesto que ya hemos visto que el tratamiento a largo plazo puede dar problemas que ya se han comentado y bueno, que además podemos encontrar que la suspensión brusca de ciertos tratamientos podrían producir un aumento de las fracturas. La SEIOM recomienda realizar un tratamiento secuencial que va a consistir en aquellos pacientes que hemos empezado tratamiento con teriparatida inicialmente porque tenían un elevado riesgo de fractura, luego hacer un tratamiento de mantenimiento con un antirresortivo. En aquellos pacientes que habíamos empezado con un SERM, pero bien por edad o porque aumenta el riesgo de la fractura en la paciente, pues hacer un cambio también a otra diana terapéutica, o a un bifosfonato o a un denosumab. En aquellas pacientes que ya llevan más de 5 o 10 años con tratamiento con antirresortivos, pues plantearnos un cambio de diana terapéutica, y si el paciente o la paciente ya no tiene tan elevado riesgo de fractura, iniciar lo que se llama un descanso terapéutico y reevaluarlo periódicamente. En aquellas pacientes que habíamos decidido iniciar tratamiento con un tratamiento parenteral con zoledronato, pues haríamos como con los bifosfonatos.
o bien cambiar la diana terapéutica o plantearnos unas vacaciones terapéuticas en las que ellas pacientes que ya no tengan tanto riesgo. Pero atención con el denosumab, que en estas pacientes no podemos hacer el descanso terapéutico, puesto que, como hemos dicho, que el efecto es reversible y que en estas pacientes el fármaco no se une al hueso, no vamos a tener este efecto mantenido al suspenderlo. Por lo tanto, si nos planteamos suspenderlo, sería recomendable mantener un tratamiento con un antirresortivo menos potente, como sería con un SERM, o hacer un sellado con un zoledronato, o bien dar un bifosfonato a menos dosis. Y como conclusiones, como ya hemos comentado desde el principio, las fracturas suponen un problema de salud pública, tienen un elevado coste, tanto en términos de mortalidad como de morbilidad, como de costes económicos, y disponemos de diferentes fármacos que son seguros y que son eficaces en reducir el riesgo de fracturas en los pacientes, incluso en las pacientes de edad más avanzada. Es muy importante tener en cuenta diferentes factores clínicos y densitométricos a la hora de seleccionar un fármaco. Todos los fármacos deben de ser revisados periódicamente para determinar el riesgo-beneficio y plantearnos si se debe de continuar o iniciar un descanso terapéutico. Y bueno, los algoritmos que os he presentado nos pueden resultar de mucha utilidad a la hora de tomar decisiones terapéuticas.